Qué lindo es hacer radio con un equipo alrededor. Que están todo lo etapa, me dice, Jor. Ay, Jor, tomá. Y matecito. Che, Dani, yo también tomo mate, quería decirte. Uno que me alcanzó Isa y después quedé rengo totalmente. Dije Isabela Terza. ¿Cómo le va, Isa? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Qué linda la cortina. Vamos a hacer mención. Sí, obviamente. Que es Cabeza de Chola, Destructor Men, porque este bloque pretende tocar la temática ecosocial. Y me quedé pensando que eco no viene de economía, sino de ecología, ¿no? Sí. Por las dudas que haya alguna duda. Bueno, y la semana pasada habíamos tenido un par de llamados, nos preguntaron qué hacer, porque bueno, la idea de este bloque, además de hablar de la ecología así nacional y multinacional y lo que fuera, es qué pasa en lo local. Y en lo local recibimos un par de llamados, nos preguntó Susana, nos preguntó Lorena también. Susana por las pilas, qué hacer con las pilas, cómo desecharlas, y Lorena, qué hago con todos los celulares que estoy gastando y dónde los tiro, los cargadores, está acumulando mucho de ese material y sabemos que es bastante tóxico. La verdad que cuando empecé a investigar un poquito el tema y además también me volví a poner en contacto con Greenpeace, porque es la voz oficial acá de este tema, vamos a tener en 2 semanas, si la técnica nos permite, una comunicación con un especialista en el tema, porque bueno, está de vacaciones, así que bueno, las cosas por algo pasan también. Sí, por supuesto. El tema es celulares y cargadores, para tener una idea del nivel de toxicidad que tiene. El celular tiene de 500 a 1000 compuestos tóxicos que generan contaminación. Por ejemplo, tiene un elemento que se llama retardadores de fuego bromado, que lo denominan RFB. ¿Y esto qué efectos produce? Básicamente es neurotóxico, entonces afecta el aprendizaje, la memoria, afecta la tiroides también, temática que estuvo cerca estos días, el sistema hormonal estrógeno. Así que esto con lo que tiene que ver con la acumulación de celulares. En el 2004, decía Greenpeace, se utilizaron 1000 toneladas de este compuesto para fabricar 674 millones de celulares. Esto en el mundo, ¿no? Para 1000 toneladas, no perdamos claro, ¿no? Esa envergadura. Entonces, eso en cuanto a los celulares. Por el lado de las pilas, la pila común, después si podemos escuchar un audio de una ONG que se llama Ecovolta, lo va a describir. Sí, ¿Querés que escuchemos eso y después hablamos de las pilas? Dale. Dale, vamos con eso. Esta pilita tan pequeñita tiene tanto mercurio que contamina. Los resultados de sus estudios son contundentes. La pila común contamina hasta 3.000 litros de agua. Una alcalina recargable, 175.000. Las micropilas son las más nocivas, 600.000 litros cada una. Desde Ecovolta, la ONG que creó hace 5 años, el docente sostiene que las pilas no son malas, pero sí peligrosas. Sobre todo cuando comienzan a degradarse en los basurales a cielo abierto. La carcasa, que es metálica, se va degradando, se llama corrosión, se rompe y deja expuesto, por ejemplo, esto que hablábamos, el mercurio y el cadmio. Cuando llueve, pega la lluvia, se lleva el mercurio y el cadmio a las napas subterráneas, ensucia todo el acuífero, entonces todo ese mercurio se mezcla con los ríos y el océano. La información atrapó a los alumnos del Instituto 9 de Julio. Sabía que eran contaminantes, pero no tanto. Pues me he dado cuenta que todo es básicamente falta de información. Es lo que nunca hemos tenido, información para actuar. Sí, la verdad yo no me había dado cuenta. Antes sabía que las pilas contaminaban, pero no sabía que contaminaban tanto. Y ahora sí tomé conciencia y de lo mal que le estamos haciendo al planeta, tirando las pilas que contaminan. En sus talleres, el inventor recurre a un experimento simple. Se pone una pilita de mercurio, le ponen agua, a los 15 días aparece el agua de este color y automáticamente pierde todas las propiedades. Con los mismos envases, Ecovolta intenta generar un cambio de hábito. Propone guardar las pilas agotadas en botellas para no contaminar el medio ambiente. Tiene una duración en el tiempo de 100 a 400 años. O sea que sabemos que acá adentro tenemos la certeza de que no va a contaminar el agua. Y el hecho de que los chicos conozcan qué pueden hacer, cómo pueden llevar en actos o llevar adelante todo esto, en realidad para nosotros es muy, muy importante. Luego la ONG transforma los recipientes en bloques prácticamente indestructibles. Anulamos los elementos nocivos que tiene, los desactivamos, le hacemos una forma de prisma, un ladrillito. Y con ese ladrillito podemos hacer una pared o podemos hacer bancos. Ecovolta hace bancos. Los mismos bancos que van a obtener los alumnos de 4º año cuando concluyan la campaña. Ahí está. Eso fue lo que podíamos observar en uno de los videitos que vinculó Isabela y que fue bastante claro en el inicio del video. Ya solamente me llamaba la atención la afectación al agua que hace una
Una pila. Sí, claro, en el video se decía que el color de la botella del agua tomaba ese color que era color totalmente negro, ¿no? Como este micrófono que tengo delante mío en 15 días. Tan solo en 15 días. Uh-huh. Bueno, eso es toda la situación alarmante que todos estamos al tanto. Después otro dato interesante que recogí en internet es que en la vida de una persona, cada persona acumula o pasa por su vida por lo menos 700 unidades de pilas, ¿no? Y otro dato que, aunque parezca mentira, Paraguay tenía un blog y estaba interesado en este tema y están trabajando activamente, ¿no? Que por ahí tendríamos que aprender de algunos de nuestros hermanos latinoamericanos que a veces subestimamos bastante. Ellos tienen al año una acumulación de 120 toneladas de pilas. O sea, un país como Paraguay, que no tiene ni la cuarta parte de lo que somos nosotros. Vamos a hablar con Greenpeace para ver qué números manejan ellos con respecto a nuestro país, ¿no? ¿Qué número de pilas estamos acumulando? Si Paraguay acumula 120 toneladas, no quiero ni pensar nosotros. Si hacemos un proporcionar de cantidad de habitantes y demás de uso, 4 veces más. Y sí, tranquilamente. Así que, para sintetizar, los 3 elementos más graves que tienen las pilas son el mercurio, que atacan el sistema nervioso central, el cadmio, que ataca riñones y huesos, y el litio, que también ataca el sistema nervioso y da fallas respiratorias. Entonces, este es el panorama. Por un lado tenemos la basura que se sigue acumulando y 2 alternativas que logré encontrar incluso acá con nuestro compañero de estudio, que una es entonces esta ONG que lo embotella en un elemento específico y después lo desarticulan o lo adaptan químicamente como para poder de alguna manera neutralizan, lo cementan y lo utilizan para hacer bancos de escuela, lo cual, ¿no? Es un poco también llamativo qué destino se le puede dar, que está bien, es una buena intención, pero ¿qué certificación tenemos de que esto no afecta? Sí. Y por el otro lado, empresas constructoras también que están usando esto para lo que tiene que ver con hormigón armado, no era así, ¿no? Que nos habías dicho. Sí. Bueno, me comunico en la semana con Greenpeace para decirle, mira, nosotros en Hurlingham tenemos esta inquietud. ¿Qué hacemos como municipio? ¿Qué hacemos como vecinos? Me dice, mira, la verdad es que no hay legislación en este momento. Nosotros estamos propulsando una ley, que de eso vamos a hablar en 2 semanas, la ley de Greenpeace que está proponiendo hace rato. Sí. Así que la alternativa, señora, señor, niño, niña, es ir acumulando las pilas en botellas de plástico. Me pidieron que las botellas no lleguen al tope, ¿no? Porque esto derrama cuando empieza a descomponerse. Entonces, ir acumulándolas y después ver qué hacemos. Entonces, me parece que la alternativa es, a ver, ¿cada uno va a ir acumulando solitariamente su botellita? ¿O podemos empezar a sociabilizar, solidarizarnos, por lo menos en nuestra cuadra, y ver qué hacemos como vecinos? Con la escuela que tengamos cerca. O sea, me parece que la alternativa no es solamente consumir. Me parece que también hay que aplicar un criterio de racionalidad, de uso, consumo, y qué hacemos entre todos. Porque si cada uno acumula en su casa las pilas, no vamos a ningún lado. Me parece, ¿no? Claro, ahí está latente el daño. Uh-huh. Sí, Dani. No, y una recomendación para atacar, digamos, la causa básica: usemos pilas recargables. Totalmente. Sí, que las hay. Son un poco más caros, pero las hay. Podemos seguir aplicando. Sí, totalmente. Vamos a insistir en este tema. Me parece que la forma nuestra, por lo menos la herramienta nuestra, la difusión, es la que a través de percutar es la que genera conciencia. Digo nosotros como cualquier medio, como el diario, como lo que sea. El tema de la pila está muy a mano, es un elemento que recurrimos permanentemente. Hay muchos artefactos que funcionan con las mismas, entonces... Por favor, no lo tiremos a la basura, por favor, porque eso baja a la tierra, baja a las napas. Y hablando de la tierra, quiero cerrar con una pequeña notita un poco más positiva, porque la verdad que es bastante desalentador saber que no podemos hacer mucho más que acumular en nuestras casas estas bonitas pilas. Esta semana sacó un libro que se llama La Pachamama y el Hombre, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, y en este libro él hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. Algo bastante significativo, ¿no? Para que un juez se meta con este tema desde un punto de vista bastante novedoso y raro. Me pareció en la semana una linda nota como para cerrar el bloque de hoy. Y Zaffaroni reconoció que en el texto de su libro puede parecer una locura. Él lo dijo así, textual. Pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, en la que se establecen los derechos de la naturaleza equiparándolos a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo él critica que en la realidad en la que vivimos, y de esto me acordaba mucho de Greenpeace, no se habla de fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden, ¿no? De Greenpeace, de la nación, de las provincias, de los municipios, de los ciudadanos que no presionamos a nuestros gobernantes. Recordó que una de las peores guerras, y esto es importante, es la que estalló hace años en la República de Sudán, que se intensificó por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a que la disputa fuera por cuál de las partes se quedaba cada uno para poder desarrollar la vida humana. O sea, ya las guerras van por el tema del espacio vital.
Así que bueno, Zaffaroni dejó sentado que los valores de nuestras culturas originarias que valoraban la tierra siguen vivos, como siguen vivos los valores de la Gaia, una cultura originaria de Grecia que también le daba estatus de humano a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. Lo que tenemos que hacer, dice Zaffaroni, es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista. Lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza y preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como la Inquisición. Dame un segundo, ya ahí vamos, que Dale. tengo comunicación telefónica con buenísimo. Raúl de FM Libre allá en Catamarca. Raúl, ¿cómo te va? Jorge Paz e Isabela te hablan de acá de FM Blog de Buenos Aires. Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el contacto telefónico primero, pero bueno, están por lo menos en la portada de los medios gráficos más importantes en la jornada de hoy por estos episodios tristes de represión y bueno, queríamos tener una voz autorizada ahí de Catamarca que nos pusieran un poco más de claro sobre los oscuros que aparecen por acá por Buenos Aires. ¿Cómo podemos entender lo que sucedió ahí en la ruta, Raúl? Mire, acá los cortes empezaron a aparecer en este mes, de enero. Se radicaron en Belén un grupo de ambientalistas, que la mayoría de ellos, ninguno de Belén, por el reclamo de las minas. Cortando la ruta, no a todos, sino a algún sector que veía a las minas debajo de la lumbrera de todos los insumos. Bueno, esto se fue produciendo con el transcurso de los días y siempre se manifestó la misma cantidad de gente. O sea que acá viven 30.000 habitantes, de los cuales les puedo comentar de que desde el año 60 Belén ya es zona minera por Farallón Negro, una mina de socavón que se está explotando desde el año 60 y la cual tiene una mano de obra de un 80% de gente del departamento de Belén. O sea que sobre este tema Belén no reclama absolutamente nada porque el insumo de la mano de obra es prácticamente en su totalidad de la gente departamentos vecinos. La pregunta... lumbrera. Sí. Hola. Sí, Raúl, te escuchamos. Con el tema debajo de la lumbrera empezó a explotarse en el año 94-95 y bueno, jamás se hicieron los reclamos que hoy están haciendo por parte de los ambientalistas. Si bien sabemos que en las zonas mineras se corre todo tipo de riesgo, pero también sabemos de qué manera viven los departamentos o las zonas. Acá, por ejemplo, en los años 1900 se proveía de toda la alimentación de la zona. Hoy no tenés ni una vaca, no tenés, la gente no siembra, es menor la siembra. Del consumo diario estoy hablando, de todo lo que significaría verduras, todo lo que significaría también huevos, leche, todo lo que una familia necesita para su consumo habitual, no se produce nada, todo viene de afuera. Es un poco lo que ha generado la democracia, el cambio de la idiosincrasia de la gente, a través de los puestos públicos y de tantas otras cosas. A mí, Raúl, desde acá de Buenos Aires te quiero preguntar que lo que me preocupa, efectivamente lo que estás haciendo es trazando un panorama de índole social y económico por el tipo de trabajo que tiene la gente de la zona, las riquezas que pueda llegar a tener y no explotadas, por supuesto. El tema de fondo que a mí siempre me queda flotando es el tema medioambiental. A ver, que cuando termine esa explotación minera, lo que quede del lugar, lo que quede de la zona y esa mano de obra que hoy está ocupando, como decís vos, el 80% de la gente del lugar, va a dejar de existir y no existe más. ¿Y qué queda entonces con el lugar? ¿Qué queda con la tierra? ¿Qué queda con el pueblo? Esa es la gran duda que me queda a mí dando vuelta cuando la empresa que explota mineralmente el lugar termina de explotarla y ya no tiene más riqueza. ¿Qué sucede con el lugar? No queda más nada. Esa es mi gran preocupación, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar una cosa, por lo que vos no sabés. Esta zona de Catamarca tiene 1.160 minas para explotar. Por un lado. Por otro lado, la minería, yo no es que esté de acuerdo con la minería. Yo sí estaría de acuerdo que se la explote si realmente se logra lo que los pueblos necesitan
iba a ser beneficiada del 33% y iba a cambiar muchas cosas. En Catamarca pasó un 3% y prácticamente no llega de lo que sería llegar minera. No tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer, hermano. Los gobernantes no se preocuparon para que realmente este tipo de explotación, como se hace en la petrolífera, también contamina, como se hace en las distintas empresas que ustedes tienen en Buenos Aires, que proveen de alimentación, que también contaminan, todo contamina. El primer contaminante es el ser humano. Nosotros somos los primeros contaminantes que no sabemos ni siquiera de cómo distribuir la basura para separar la orgánica de la inorgánica. Empezamos por la contaminación, la iluminación y todo lo demás, todo contamina. Lo que hay que hacer es ver de qué manera los beneficios queden para los pueblos, realmente se pueda armar una sociedad en lo que en el futuro requiere para su propia gente, y que lo decida la gente del lugar, que no venga uno, dos o tres que creen los dueños de la realidad y que vengan y hablen. Hay que vivir, hay que estar en el lugar. Aquí, por ejemplo, esos ambientalistas que vinieron eran 15 tipos y después se hizo un grupo de 600 personas pro mina, en defensa de la mina, y lo fueron a enfrentar. Por eso tuvo que actuar la policía. Claro. Porque si no se iba a armar un problema de pueblo con pueblo, de pueblo originario con pueblo de afuera. Porque correcto. El problema, hay 10 o 12 jóvenes del departamento de Belén que están sumando a ese grupo. La mayoría son hippies, hermano, son gente que no aporta para nada. Hablando de lo que es la verdad, yo no sé cómo se maneja y quién solventa todo esto. Pero primero hay que venir a los pueblos y conocer la idiosincrasia de cada pueblo, hay que hablar con la comunidad, hay que asistirlo en todos los días, como tiene que ser la cosa. Aquí cualquiera dice cualquier cosa, válido. No. Cuando vino la prensa nacional, enfocó únicamente al grupo ese que estaba. ¿Por qué no mostraron a la otra gente? ¿Por qué no muestran a la gente de Belén que pasa por la calle, donde están unos cuantos bombos sonando, que son los que se manifiestan, y la gente sigue su vida normal? Estamos hablando... Está la voluntad de los pueblos principalmente. No hay que venir a decir, nosotros somos dueños de la verdad y traemos esto. Los riesgos se corren siempre. Si vos vivís bajo un cable de la luz, estás corriendo riesgo. Si vos salís a la calle en Buenos Aires, corres riesgo desde que salís del umbral de tu casa hasta que volvés. Si no es contaminación, es inseguridad. Si no es inseguridad, hay 10.000 situaciones que se presentan y que siempre estás corriendo riesgo. Raúl, buen día. Te habla Isabel de acá de Buenos Aires. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos en qué medio estás allá en Catamarca? Yo en FM Líder de Belén. ¿Es radio eso o diario? Radio. Bueno, la pregunta es si usted... Sí, desde el medio de ¿ustedes pudieron dar lugar a algún espacio de debate para que la población tenga un espacio de reflexión acerca de esto? Se los invito a todos. Y la gente ambientalista venía cada rato aquí a la radio, se le daba un espacio para que ellos hablen, que ellos manifiesten lo que dicen. Yo creo que el reclamo hay que hacerlo, pero el método del reclamo. No, pero... Sí, Raúl, yo me refiero a toda la población, así como estamos diciendo que los medios de Buenos Aires no dieron lugar a todas las opiniones, ustedes pudieron dar lugar a esas otras opiniones que están siendo calladas, no a los ambientalistas. Vino gente promina, vino gente ambientalista y la gente común, digamos. Muy simple. A mí me preocupa la gente común que está quedando fuera del debate. Esto de vamos por el desarrollo, vamos por el trabajo, pero ¿qué consecuencias tiene esto para nuestra vida común? ¿Esa gente pudo también tener su espacio de reflexión y de opinión? Sí, mire, vino gente, yo también hablé por el radio, y mi opinión personal es la siguiente. Los gobernantes desde la época de Menem, que cambió la ley de minería y que le trajo tanto desastre a la minería argentina a través de ese cambio de ley, porque si los beneficios son diferentes, se cubren todas las necesidades. Había una ley que el 33% era el beneficio a la zona donde se producía la explotación minera. Ahora hay que también saber negociar con qué empresas se negocia o cómo puede ser la productividad de este rubro en la minería. Todo eso no se tuvo en cuenta. Hubo el Frente Cívico que gobernó por 20 años y que ahora son los primeros que salen a reclamar y a apoyar estos tipos de reclamos, porque hace 2 meses que no son gobierno y no quieren reconocer lo que sucedió. La gente quiso cambiar con ellos que siempre se llevaron todo.
de Catamarca, los gobernantes del Frente Cívico hicieron desaparecer la moneda que estaba acuñada en su propio valor de oro y plata, que era el SQ, si usted no lo conoce. Y todo esto regulaba hasta en bolsa. Y bueno, todo eso se hizo desaparecer. Se desaparecieron todas las empresas que fueron del Estado provincial. El mismo gobierno del Frente Cívico y Social se encargó en un tiempo de 20 años, de separar todas las tierras de Catamarca, de hacer derechos, de convertirlas en derechos de propiedad cuando eran otro tipo de derechos donde la gente podía asistir únicamente al usufructo de que el ganado pueda ir a comer en esos campos y retirar las leñas. Raúl, te agradecemos enormemente el contacto, se nos fue el tiempo. Desde ahí, FM Libre de Catamarca, te mandamos un abrazo y gracias por el contacto telefónico. Buenos días. Bueno, la verdad es que se empezaba a tornar un tanto difícil. Estamos usando un canal alternativo de audio, vamos a explicar a los oyentes que es el que usamos convencionalmente. Entonces, nos cuesta mucho interactuar. Le costaba mucho a Isabela y yo también opté más que nada por escuchar la locución. Me queda claro que el tema minero es una parte, ahí abrió bastante el juego ahí el colega de FM Libre para hablar un poco más de hasta la gestión de gobierno de quienes fueron hasta hace poco los del Ejecutivo Provincial, del Frente Cívico, y que acaba de cambiar hace 2 meses por el de Corpache, la gobernadora actualmente que está vinculada fuertemente con el gobierno nacional. Pero el tema de la minería está abierto, es un debate que nos tenemos que dar. A mí me preocupa, es cierto, se pone mucho hincapié en el desarrollo, en la mano de obra, pero mirá que mucha gente trabaja, el pueblo, sueldos altísimos. Me queda claro que estas 600 personas que seguramente salen a la ruta a defender el trabajo en la mina, están defendiendo en enorme cantidad de mano de obra y de sueldos acordes, porque realmente lo ganan y lo ganan muy bien, y en buena hora que se lo ganen. Lo que pasa es que lo están ganando en algo que tiene una vida útil determinada. No hay una sola prestación minera que uno diga, no, arranca esta explotación y no solamente que no contamina, que es lo que cuesta creer a veces cuando las empresas dicen, no contaminamos nada. No solamente, sino que te digan, no, acá tenés durante miles de años, vamos a sacar acá y miles de años. La forma como se negocia y se contrata, porque lo que siempre pasa es que se llevan los recursos que generan este laburo, pero se los llevan afuera y la industria está en el país origen de la empresa. Lo ideal sería que utilicen los recursos, pero que al lado hagan la fábrica y todo lo demás para que se genere más laburo y constante. Estamos como 1800. No hay control. Buenos días, soy Esteban Castro, sí. No hay control, porque por más que digan hay 1000 y pico de minas y demás, no hay al menos no hay información clara de saber exactamente en qué consisten los recursos. Sí, yo soy viejo, pero no tanto. Y recuerdo comentarios de decir, nuestras reservas de gas son poco menos que inagotables. Y ahora estamos comprando gas a Bolivia. Entonces tenemos que tener en cuenta contaminación, sí, por supuesto, es importantísimo, y recursos no renovables. ¿Y qué queda después? Entonces, ese delicado equilibrio y balance de no hacer daño, no dilapidar, que la gente reciba algo, primero tenemos que saber qué tenemos. Tal cual. ¿Qué valor tiene? ¿Cuántos se están llevando? Porque tampoco figura. Y hay una sospecha dentro de la ignorancia y falta de información. Hay una idea de que lo que están extrayendo es de altísimo valor. Y lo que está quedando residualmente es la historia del gran bonete. No, a mí no me dan, al otro no. ¿Dónde queda? Si es que queda y cuánto queda. Yo recuerdo en mi gestión en un banco de Olavarría, conocí un periodista ya fallecido que se enorgullecía, y es para felicitarlo, de ser el inspirador de lo que se llama en Olavarría, en la jerga de la gente, el impuesto a la piedra. Esa extracción minera en Olavarría no tiene la forma de oro, plata y demás, sino cemento, piedra caliza y cemento principalmente. Bueno, él fue el motivador de lo que después terminó por concretarse en otros tiempos, en la década del 70, del impuesto a la piedra. Entonces se hizo una evaluación
del potencial, de cuánto había en esas canteras de potencial de piedra caliza, qué valor tenía, con una evaluación determinada, se estableció qué porcentaje debía volver a la comunidad y ese porcentaje se fijó como impuesto a la piedra, ¿no? Es decir, de lo que vos te lleves me tenés que dejar el 1, el 2, el 5%, lo que fuere, pues le estás dejando, y en esto coincido en el recuerdo del refrán, ¿no? La historia, el tema no es solo la culpa del chancho, sino el que le da de comer. Si dejamos que el mismo que se lleva los recursos diga cuánto se llevó, y siempre queda abierta la posibilidad de que nos mienta un poco o mucho. Y eso pasó en toda Latinoamérica desde siempre. Sí. Desde siempre. Esta semana vi en el Canal América las imágenes de la mina esta, la mexicana, que había quedado justamente en Famatina, en unos cerros, en una de las primeras explotaciones que hicieron los ingleses a principios de siglo, con tecnología alemana. Fíjate vos cómo concuerdan. Quedó el sistema de extracción en la cumbre y el traslado a través de un cable carril hacia la base. Quedó todo, está instalado, te digo, sin tocar. Y obviamente dejaron todo después de haber extraído durante y sin dar cuentas a nadie, obviamente, lo que fue en otro momento. Yo no quiero decir que para mí el momento cambió y ahora tenemos el sartén por el mango. A mí, insisto, lo que me sigue preocupando es la decisión política o estratégica, es decir, son recursos naturales no renovables, implica si arrancaste, esto se termina, y después se termina ¿qué? Hagan el ejercicio simplemente, por ejemplo, yo lo hice para ver Famatina y la cantidad de bellezas naturales que tiene. Si no tiene una beta alternativa para explotar, que probablemente no les dé sueldo de 25.000 pesos como puede llegar a ganar el minero, probablemente no, que son sueldos extemporáneos, no son los normales para un país, pero probablemente les dé la posibilidad de ganarse la vida y que el medio ambiente coincida con el ser humano, convivan y durante siglos. Yo estoy hablando solamente de la realidad de Famatina. Si tuviéramos que meternos a ver los 1.100 y pico de casos que acaba de decir el periodista de Catamarca, nos meteríamos en un brete del cual no podríamos salir. Bueno, Jorge, pero para eso que vos estás planteando se necesita el debate y la reflexión de la comunidad entera. No podemos esperar que la decisión política llegue. Nosotros, como comunidad, cada uno en su barrio, en su cuadra, tiene que estar tomando conciencia de lo que pasa en su casa, por ejemplo, con sus pilas, y ampliarlo a su medio ambiente local, para que la conciencia sea de abajo hacia arriba. Sí. Porque si no es en la eterna espera que papá nos venga a ayudar, y eso parece ser que no funcionó. Da para mucho, vamos a insistir con este tema. Como verán, de la incorporación de Isabela empezó a ser recurrente que lo tomemos en cuenta. Y capaz que si nos ponemos a hilar un poco más fino, hasta por ahí no coincidimos en los que estamos acá en la mesa con el ángulo, el punto de vista. Yo me parece que soy medio más radicalizado. Cuando digo soy radicalizado, me parece que la palabra ya explotación de un recurso que no se renueva me cuesta. Me lo incorporé desde que vi el programa de Adrián Paenza cuando debatieron las minerías, dos especialistas, un tipo con una categoría de exposición prómina que me hizo pensar, bueno. Todavía está en YouTube, el debate para volver a verlo. Está para verlo. Y por otro lado, obviamente un ambientalista que decía, no, pero no, el cianuro. Ariel me hizo una pregunta acá recién y no me daba si la explotación entre las minas estas de Catamarca es a cielo abierto y si usaban el cianuro. Me parecía que era un tema que era bueno, hubiera sido posible, en una situación normal de comunicación lo hubiéramos hecho, y ya no nos daba hasta por tiempo. Inclusive. La técnica no nos ayudó, ¿qué va a hacer? Y la técnica no nos ayudó, pero hicimos lo posible para que tengan ustedes la voz desde ahí, donde estaban sucediendo las cosas. ¿Sí? ¿Vamos a un tema? El tema sí es de Isa. Sí, vamos a aprovechar a poner ahora un temita del 1998, Manu Chao, del álbum Clandestino. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. General en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar.